un poco de la proteína y toda la relación que hay entre proteína, RNA y la mutación que da origen a esta patología. Por favor, la siguiente. Bien, en 1995 se identificó el gen responsable de atrofia muscular espinal. Se le denominó Survival Motor Neuron, SMN, proteína de la sobrevivencia de la motoneurona. Este gen se localiza en el cromosoma 5 y existe una situación bastante peculiar porque en esta misma región, en este mismo cromosoma, existen dos versiones del gen, uno conocido como SMN1 y uno conocido como SMN2, que probablemente se originó por una duplicación ancestral. Uno tiene la copia telomérica hacia un extremo del cromosoma y el otro en el sentido opuesto. Por favor, la siguiente. Este gen da origen a una proteína, la proteína de la sobrevivencia de la motoneurona. Y si observamos a la célula y buscamos la proteína con un anticuerpo específico, podemos observar que esta proteína se encuentra tanto en el núcleo como en la membrana, en el citoplasma, se encuentra por todos lados de la célula, haciendo funciones muy relevantes. Dentro del núcleo forma complejos multiproteicos que van a regular el procesamiento del RNA mensajero. Es decir, al formar parte de estos complejos multiproteicos forman el esplasiosoma y permiten que el RNA mensajero madure, es decir, liberan el RNA de los intrones y empalman los exones. Esto se lleva a cabo gracias a este complejo proteico del cual forma parte este núcleo. Una vez que sale el transcrito del núcleo de la célula, pues tiene que ir a su sitio de síntesis de proteínas. Y también se ha visto que SMN es un nucleador importante de un complejo multiproteico que va a permitir que los transcritos que salen del núcleo sean dirigidos hacia los sitios de fábrica de proteína. Es muy importante las motoneuronas, estos sitios de dendritas, porque va a permitir que ahí se lleve a cabo la traducción. Entonces, este complejo multiproteico nucleado por SMN es muy importante tanto para splicing como para el transporte de los mensajeros que salen del núcleo. La siguiente, por favor. Es por eso que en la motoneurona las señales generadas y transmitidas a partir de este tipo de células hacia la fibra muscular, pues se genera como un cortocircuito porque la proteína sencillamente no está, ¿sí? Eso es lo que ocurre en esta enfermedad, y a nivel muscular vemos lo que la doctora nos acaba de platicar. Por favor, la siguiente. Retomando un poco el gen y retomando estas dos versiones, más bien estas dos versiones del gen, podemos darnos cuenta que hay una diferencia muy sutil. Ambos genes comparten la secuencia casi en su totalidad. Hay una diferencia muy importante en el exón 7. El exón 7 del gen SMN contiene una timina en su posición 6, mientras que el exón 7 del gen SMN1 contiene una citosina. Esta diferencia es muy importante porque va a provocar lo siguiente. En el gen SMN, la presencia de timina va a provocar que se lleve a cabo splicing alternativo del exón 7. Esto es, empalme el exón 8 con el exón 6 y libera el exón 7. En cambio, para SMN1, la presencia de citosina va a permitir que ese exón 7 permanezca a nivel de transcrito. Esto lo podemos ver a través de técnicas moleculares como Northern blot y ver la presencia de un transcrito generado a partir de SMN2 y un transcrito generado a partir de SMN1. ¿Qué sucede? SMN1 produce un transcrito que se le conoce como de longitud completa, con un tamaño preciso. En cambio, SMN2, al tener esta particularidad, produce un transcrito solamente en un 15% de su totalidad, no produce un transcrito de 100%. Este gen es considerado pseudogen por algunos autores, de manera que se genera un transcrito solo en un 15% de su capacidad, y ese transcrito que se genera por la ausencia del exón 7 es de menor tamaño, ¿sí? Aquí en este esquema les muestro con palitos y bolitas que ciertas proteínas son reclutadas en el gen SMN1 dada esta diferencia. Las proteínas que se reclutan aquí son diferentes a las proteínas que se reclutan acá, dando origen a ese splicing. Por favor, la siguiente. ¿Qué sucede? El gen SMN1, al contar con ese exón 7, va a dar origen a una proteína que forma complejos proteicos, como había mencionado, con ella misma y con otros tantos más, con otras tantas más. En cambio, SMN2 va a producir solamente el 15% de su transcrito, y esa pequeña cantidad de proteína que genere va a ser funcional.
Sin embargo, no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque carece de exon 7 y esa proteína va a ser degradada fácilmente, ¿sí? Es muy inestable, de manera que no vamos a tener una cantidad de SMN que se produzca a partir de SMN2. Esto ocurre en condiciones normales, en los individuos sanos. Pero ¿qué pasa en la atrofia muscular espinal? Hay una mutación justamente en el exon 7, lo cual hace que no haya proteína. Y entonces la cantidad de proteína SMN que se genera en los pacientes con atrofia muscular espinal tiene que provenir del gen SMN2. Y como hemos dicho, 20% está funcionando en este gen, de manera que tenemos una muy pequeña cantidad de proteína SMN en los pacientes con atrofia muscular espinal. Por favor. Existen estudios clínicos diversos, y aquí les muestro uno muy reciente publicado el año pasado, en el cual se trata de correlacionar varios aspectos moleculares con la parte clínica, y básicamente con los tipos de atrofia muscular espinal que la doctora Rosalina nos acaba de comentar. Uno de ellos es el número de copias de SMN2, es decir, se sabe que en atrofia muscular espinal el número de copias de este gen puede ser variable, y se ha encontrado que hay una correlación con respecto al tipo de atrofia muscular espinal. En las condiciones más severas podemos ver que existen pocas copias del gen SMN2. Conforme nos movemos hacia las formas más leves de atrofia muscular espinal, el número de copias del gen SMN2 aumenta. Aquí tenemos el promedio 1 o 2, bueno, la mayoría contienen 1 o 2 copias. Aquí podemos encontrar 2 a 3 copias, aquí ya encontramos 4 o 5 copias en los casos de atrofia tipo 3. De manera que es muy importante para el fenotipo en esta enfermedad el número de copias de SMN2, y podemos entonces deducir que al haber más copias, aunque cada copia haga 15% de su capacidad, esto va a ser una sumatoria, y eso ayuda a que el fenotipo del paciente sea menos severo en las formas de tipo 3, por ejemplo. Y bueno, esto es lo que ocurre en un individuo sano. Es muy importante también establecer y determinar la cantidad de transcrito proveniente de este gen, de SMN2. Y en estos trabajos se ha analizado, se ha observado que este transcrito también tiene una correlación con respecto al tipo de atrofia muscular espinal. Parece una tendencia, sin embargo el análisis estadístico de acuerdo a los autores muestra que sí hay una correlación entre el tipo de atrofia muscular espinal, entre la gravedad de la enfermedad y los niveles de RNA mensajero que se originan a partir de este gen. Y esto puede, bueno, la relevancia de este dato es que puede ser utilizado como un biomarcador molecular en el caso en que se comiencen a establecer ensayos clínicos para un tratamiento, para un posible tratamiento. También estos autores analizaron los niveles de la proteína SMN y los trataron de asociar con el tipo de ESMA. Aquí no se obtuvieron resultados que indiquen una correlación directa, haciendo importante evaluar los niveles de transcrito en esta condición. Esta es la tabla que muestra precisamente los niveles la asociación, la correlación entre las variables, que son el número de copias del gen SMN2 contra los contra el grupo enfermo, misma, con respecto al grupo control. Es decir, los pacientes tienen un número de copias de SMN2 diferente al grupo control, más no así el transcrito, y la proteína también. Es decir, los individuos sanos presentan más proteína que todos tomados en conjunto los pacientes con atrofia muscular espinal. Sin embargo, cuando se hace el análisis entre los diferentes tipos, como lo he explicado, podemos ver que hay correlación entre el número de copias, entre los niveles de transcrito con los tipos distintos de atrofia muscular espinal, más no así con la cantidad de proteína. De manera que es importante observar que en los pacientes con atrofia muscular espinal, para un estudio de tratamiento es importante determinar los niveles de transcrito, así como el número de copias de SMN2. Siguiente, por favor. Antes de pasar a la parte terapéutica y las opciones que se están manejando tanto a nivel experimental como en ensayos clínicos, es importante mencionar que aquí en el instituto realizamos el diagnóstico molecular. Podemos realizar determinar el número de copias de SMN2 a partir de leucocitos de sangre periférica, y podemos también ser a diferentes niveles. Desde luego, el reemplazamiento del gen mutado, SMN1, o la activación, la promoción de la expresión del gen SMN2.
También se puede promover la inclusión del exón 7 en el SMN2. Se ha propuesto también la estabilidad de la proteína, de la poca proteína SMN que se genera, y además tratamientos paliativos de neuroprotección y también de forma importante el reemplazamiento celular con células madre, etc. Por favor, la siguiente. Esta es una tabla en donde les muestro algunos tratamientos farmacológicos que se han utilizado incluso ya a nivel de ensayos clínicos. En esta parte de la tabla, en esta columna, podemos observar el nivel en el cual actúan estos fármacos, estos medicamentos. Por ejemplo, aquí todos estos promueve la expresión a la alta de la proteína SMN. Aquí tenemos ácido valproico, butirato de sodio, etcétera, una infinidad de fármacos que se han utilizado para eso. Otra categoría también es el uso de terapia génica con oligonucleótidos antisentido, ¿vale? Que lo que hacen es promover el splicing, es decir, promover la inserción del exón 7 en el SMN2. Como mencionaba, la terapia celular. Y un medicamento importante que se ha estado utilizando es albuterol, salbutamol, como agonistas beta-adrenérgicos, que se han visto también que influyen o promueven la inclusión del exón 7 en el SMN2. Por favor, la siguiente. Este sencillamente es un ejemplo del tratamiento con salbutamol en fibroblastos provenientes de pacientes con atrofia muscular tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Aquí están, ¿sí? Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y en todos los casos podemos ver que el tratamiento de esas fibroblastos de los pacientes incrementa los niveles del transcripto proveniente de SMN2. Vamos a la siguiente. También el tratamiento con salbutamol incrementa los niveles de la proteína en estas mismas células, como lo podemos ver aquí. Esto se ha evaluado de diferente manera. Les mencionaba que la proteína se presenta en el núcleo celular y eso punteado en el núcleo se conocen como gemas. Aquí cuentan el número de gemas por célula y se observa que hay un aumento en la proporción de esas gemas por célula cuando son tratadas con salbutamol. Y aquí podemos ver en un ensayo de Westerblot que determina la cantidad de proteína SMN, cómo se ve incrementada en su expresión. Por favor. De manera que, bueno, existen ya ensayos clínicos que se están realizando principalmente en Estados Unidos con este fármaco y otros, los cuales ya les mencioné en la tabla. Otra de las alternativas bastante prometedoras es la terapia génica, utilizando principalmente vectores virales del tipo de adenoasociados. Con la estrategia es expresar la proteína SMN utilizando el adenoasociado como un vector. ¿Sí? Aquí les hago notar algunas de las características fenotípicas en las que se ve mejoría cuando estos vectores virales se introducen en el ratón transgénico o modelos de estudio de atrofia muscular espinal. Como por ejemplo podemos ver que hay un incremento en el conteo del número de células de las motoneuronas, la estructura del núcleo muscular mejora, los animales viven más, ambulan, caminan, etc. Y aquí manejan los autores incrementos de 100, 200, 300% bastante prometedores. Son etapas experimentales con los modelos animales transgénicos. Y algo un poco más detallado, bueno, el ratón transgénico y los vectores virales se usan para expresar la proteína SMN, pero también se ha utilizado la terapia génica con oligos antisentidos que promueven, que reconocen ciertas regiones del exón 7 para atraer las proteínas que van a promover la permanencia del exón 7 en el SMN2. Estos son resultados en donde vemos que